y sobre todo algo para mí o que va a afectar mi negocio, mi día a día de una forma u otra, ¿no? Supongo que todos habéis entrado en contacto, la mayoría de los que estáis aquí, con ChatGPT, con la versión 3 o 3.5, que ha sido el primer producto que ha lanzado la compañía OpenAI, dirigido principalmente al gran público. Para que tengáis una idea, este ha sido seguramente el lanzamiento de un producto digital de gran consumo que ha tenido la atracción más rápida de la historia. Solo en 4 días fueron capaces de conseguir más de 1 millón de usuarios, superando el éxito de lanzamiento de productos tan conocidos como puede ser WhatsApp, Facebook u otros productos. Por tanto, seguramente el éxito de ChatGPT en su versión 3 o 3.5 ha sido seguramente el hecho de que ha tenido si queréis, un word of mouth o una adopción masiva, porque todos a la que empezamos a jugar y a trastear esta solución, conectamos rápidamente con el potencial que hay detrás de esta tecnología, ¿vale? Entonces, lo que me gustará un poco en los próximos minutos es poder compartir con vosotros cuál ha sido el punto de partida en la que casi la mayoría de los que estamos aquí hemos entrado en contacto con esta tecnología y cuál ha sido lo que recientemente y hace unos pocos días han lanzado, que ha sido su actualización a GPT-4. Es decir, una actualización no nada baladí de lo que ha sido el primer lanzamiento de este producto de consumo basado en su versión 3. Antes de entrar en todo esto de versiones, tecnologías y tal, sí que yo pienso que vale la pena dedicar unos pequeños minutos a hacer una pequeña introducción a cómo funciona esto. Romper ciertos mitos, ¿vale? Que seguramente nos lleva rápidamente cuando empezamos a jugar con esta tecnología, a qué y cómo funciona esta tecnología y cuáles son los elementos básicos que hay detrás de esta tecnología. Y luego poder entrar más en profundidad en cuáles son esas nuevas funcionalidades. Muy bien, voy a compartir un pequeño documento que hemos preparado, ¿vale? Sí, no. Muy bien, entonces, perfecto. Deberíais estar viendo el documento, ¿es correcto? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es ChatGPT? Primero, ChatGPT es un producto tecnológico basado en un sistema de inteligencia artificial basado en lo que se conocen los programas o modelos de procesado de lenguaje natural. Dentro de esto y de las distintas ramas, sin apabullarnos por la terminología, la inteligencia artificial tiene distintas disciplinas y una de ellas es el procesado de lenguaje natural, es decir, inteligencia artificial, algoritmos, que se dirigen y se piensan para poder solucionar un problema, que es entender lenguaje humano, poderlo procesar y como output a la petición poder devolver lenguaje que tenga el aspecto de ser escrito por un humano. Por tanto, el reto que tiene esta inteligencia artificial es que de forma independientemente a cuál sea el texto y el contexto al que nosotros introducimos ese texto, debería ser capaz de poder entenderlo, clasificarlo, y no solo entenderlo palabra tras palabra, sino ser capaz de cada vez evolucionar más para coger el contexto que incluye ese texto, procesarlo y poder dar un output a ese texto. El primer producto que nos pone en las manos esta empresa, que se llama OpenAI, es un chat. ¿Eso quiere decir que la tecnología subyacente solo sirve para hacer chats de texto? En absoluto. Pero el primer producto que decide OpenAI lanzar al mercado para empezar a poder probar su producto con usuarios reales, es decir, con el mercado, es un chat. Este chat es el que seguramente todos conocéis, que es ChatGPT. En su primera versión, la tecnología subyacente de inteligencia artificial era su versión 3, en la que trabajaba alrededor de unos 175 billones de parámetros, es decir, que son los parámetros que tiene este modelo que a medida que va aprendiendo, y ahora explicaré qué significa ese de que va aprendiendo, va ajustando para que cada vez el output al input, es decir, el resultado a lo que nosotros le pedimos, cada vez sea más preciso y acurado. En la versión 3, básicamente, este modelo era capaz de gestionar solo un tipo de contenido, que era texto, y sacar como output un tipo de contenido que era principalmente texto. Con esto quiere decir, y esta es a veces una de las primeras misconceptions del mundo de la inteligencia artificial, que a medida que más lee esta inteligencia artificial, más conocimiento desarrolla y modelos desarrolla sobre la disciplina en la que lee. No. Sino que a medida que más lee,
mejor entiende el lenguaje natural. Con eso quiero decir que a medida que lee más sobre química, sobre física, no es que cada vez se transforme más en un erudito en física o en química o en matemática, sino que a medida que es expuesto a más literatura sobre un sector, es más capaz de entender el contexto y las probabilidades de cuáles son las respuestas a las preguntas dentro de ese contexto. Pero no tengamos esa mala interpretación de que cada vez se está convirtiendo como una especie de sabio en el vertical, sino cada vez es más sabio en entender y procesar lenguaje natural. ¿Cómo funciona esta tecnología? Nosotros le damos primero una entrada. En este caso, como estamos en la versión 3, la entrada es un texto. El formato del contenido es texto. Esto es lo que habréis oído una palabra que cada vez se pone más de moda, que es lo que se llama un prompt. Es decir, es un input que le damos a esta máquina de calcular, que es este modelo de procesado de lenguaje natural, en particular, y voy introduciendo cada vez más terminología, un modelo transformador basado en modelos LLM, de Large Language Processing, es decir, modelos basados en la capacidad de procesar muchos datos, es decir, de cadenas de texto muy largas. Nosotros le damos este texto y él lo que hace es, dentro de esta línea de texto que nosotros le proporcionamos, identificar cuáles son las palabras claves. Esto es lo que se llama aprendizaje activo, que es una de las grandes revoluciones que OpenAI trae a la transformación del modelo basado en la tecnología GPT, que es activo en buscar la atención, es decir, aquellas palabras que tienen más peso para construir la respuesta, es decir, el contexto. Una vez esto entra en el transformador, es decir, en el algoritmo de inteligencia artificial, empieza a generar un output donde lo que hace es ir generando modelos de respuesta a los que asocia a partir de su aprendizaje la mayor probabilidad de que sean correctos. Es decir, que la respuesta a nuestro input, a nuestro prompt, es una cadena de texto que esa inteligencia artificial le asume la mayor probabilidad de ser correcta a la vez que él ha ido entendiendo cómo nosotros procesamos y escribimos lenguaje. Por eso tenemos esa sensación cuando conectamos por primera vez o empezamos a jugar con esta tecnología, que estamos delante de algo que parece tener conocimiento, porque su forma de responder es natural, es el lenguaje humano y gramáticamente correcto. De hecho, incluso escribe a veces demasiado bien. Esa sensación de que está realmente muy bien escrito. Es porque realmente esta máquina de calcular que nos ponen en las manos está especializada en el procesado. Muy bien. Esto es una tecnología que debéis conocer que no es reciente. Lleva ya años trabajándose. Lo que sí que hemos llegado a un momento, si queréis, de masa crítica. De masa crítica por distintos elementos. Uno, porque los algoritmos, la máquina de calcular basada en inteligencia artificial se ha ido mejorando y en particular en la versión 3 con el aprendizaje reforzado básicamente por su versión humana, los resultados de GPT-3 fueron realmente relevantes y espectaculares como para que OpenAI estuviera convencida de que era el momento de poder mostrar su tecnología al mundo y realmente mostrar un paso significativo en el uso de la inteligencia artificial. En esto hace pocos días lanzaron el GPT-4, os contaré ahora las diferencias más importantes, pero que tengáis presente que GPT-4 está de alguna forma listo ya desde noviembre de 2021 y lo han estado testeando con distintos grupos de usuarios para estar convencidos de lanzar esta tecnología al mercado. Una de las preguntas interesantes es, algo tan poderoso, tan potente como puede ser la tecnología basada en inteligencia artificial como GPT, ¿por qué básicamente han lanzado un chat? Que seguramente sería una de las funcionalidades, si queréis, interesantes, pero seguramente no de las más potentes o con la capacidad de mostrar más el potencial de esta tecnología. Según dice su CEO, ¿vale? Sam Altman, básicamente dentro de OpenAI hay una preocupación de poder lanzar sus productos y su tecnología de una forma gradual y paulatina para, uno, ellos aprender
porque estos modelos son no deterministas, es decir, una de las cosas que podéis probar y que vais a observar es que al mismo input no se produce el mismo output. Esto es basado a que principalmente el modelo de machine learning que hay debajo, basado en deep learning, es un modelo probabilístico, estadístico, y como tal, su output no siempre es el mismo. Eso quiere decir que son tecnologías que son impresionantes, pero que a su vez muchas veces no son fiables o robustas, porque a veces podemos obtener resultados no esperados o incluso que no cumplan con las expectativas o el ratio de éxito que nosotros buscamos. Es decir, OpenAI con ChatGPT está también como compañía aprendiendo si su producto y esta tecnología que están desarrollando tiene la madurez suficiente para poderla incorporar en nuevos productos, nuevos servicios, en compañías y aplicaciones donde su uso ya sea mucho más crítico y por tanto que su output no sea adecuado, pueda tener algún tipo de efecto negativo contra sus clientes, contra los usuarios y por tanto evidentemente ser algo que pueda penalizar esta compañía en el desarrollo de su roadmap de producto. ¿Cuál es la flexibilidad del modelo? Lo que tenemos que entender es que OpenAI lo que está desarrollando es una especie de infraestructura, una calculadora, ¿vale? Una calculadora de inteligencia artificial capaz de procesar básicamente lenguaje, capaz de procesamiento de lenguaje, capaz de generación de respuesta, ¿vale? En una amplia gama de temáticas, desde deporte, tecnología, porque lo que se preocupa es de entender. Es cada vez más capaz de comprender más la relación lógica y las implicaciones semánticas, lingüísticas, tono de voz, que cada vez más en ese lenguaje y cada vez lo está haciendo en más y mejor en distintos tipos de idioma. Podéis hablar a ChatGPT y en la versión 4 lo podéis hacer en multitud de idiomas y dialectos, ¿de acuerdo? Y como tal, por tanto, nos va a permitir empezar a poder comunicarnos multidioma de distintos modelos. La precisión es cada vez más alta, no siempre es perfecto, como os decía. Ojo a la coherencia y la relevancia. Necesitamos aún una supervisión, en particular cuando entramos en campos cada vez más específicos y dominios cada vez más profundos de conocimiento. Pensar que el cuerpo de conocimiento sobre el que se ha construido principalmente ChatGPT 3 y 4 ha sido principalmente todo Internet, Wikipedia y más o menos a blogs donde la gente tiene diálogos y conversaciones de distintas tipologías, como os podéis imaginar. Esto lo que ha hecho es que básicamente tenemos crawlers que van buscando información por Internet, van leyendo toda esta información que existe dentro de Internet, toda aquella que es legalmente posible de ser leída, ¿vale? Como sabéis, las páginas podéis decidir si queréis que estos robots puedan o no hacer un scrapping del contenido de vuestras webs y decir si el contenido es público o no y por tanto pueda formar parte del modelo de entrenamiento del cuerpo de conocimiento de estos robots. ChatGPT 3 tuvo limitado el volumen de información, GPT-4 hemos abierto esta máquina a Internet. Por tanto, ¿qué es esta última versión lanzada el 14 de marzo? Es una versión que lo que hace es aumentar significativamente, uno, el cuerpo de conocimiento. A partir de aquí ya utilizamos todo Internet y toda la información disponible en la red como elemento para poder entrenar esta inteligencia artificial. Con eso lo que quiero decir es que ChatGPT se ha leído, entenderme la metáfora, todo Internet. Toda la información que esté disponible en la red y que legalmente sea posible de ser leída, a no ser que sus propietarios digan de forma explícita que no sea posible leer esta página web o este contenido. Por tanto, estamos delante de alguien que ha sido capaz de leer seguramente el conocimiento generado por toda la humanidad desde casi el principio que existe Internet y hacia atrás. Por tanto, estamos hablando de páginas web, catálogos, PDFs, estamos hablando de todo el contenido público disponible en la red. Y no solo eso, sino que este modelo lo que ha hecho es incrementar muy sustancialmente el número de variables. Entender que parámetros va vinculado a la capacidad de aprendizaje. Esto es un poco como el tamaño del cerebro de un animal, ¿vale? Contra más parámetros, es que el cerebro, es decir, la capacidad de aprendizaje de esa red neuronal,
es mucho más grande porque tiene más capacidad de configurarse y aprender, ¿vale? Y eso es un poco lo que nos está pasando. ChatGPT 4 tiene del orden de, no se conoce exactamente el número, no es público todavía, pero se calcula que está al orden de unas 10 veces más parámetros. Estará cerca, según se calcula, cerca del trillón de parámetros para configurar. Si comparáis, y es algo que seguramente vais a hacer en los próximos días, el output de entre la versión 4 y la versión 3, la creatividad es extraordinariamente superior. Y cuando digo creatividad es que tiene la capacidad de componer canciones, escribir guiones, escribir libros. Estamos delante de alguien que ya no simplemente responde preguntas, sino que tiene la capacidad de generar contenido. La siguiente es que en la versión 4 ya no única y exclusivamente va a trabajar con texto, sino que ya tiene la capacidad de trabajar con texto, imágenes, audio y muy probablemente, no en la primera versión, será también capaz de trabajar con vídeo. Es decir, que estamos delante de la capacidad de mezclar varios tipos de contenidos y a su vez mezclar imagen con texto, con audio y que todo esto forme parte de la entrada al modelo, ya no simplemente líneas de texto. Y que el output, como os podéis imaginar, no sea simplemente texto, sino que también tenga la capacidad de generar imágenes, audio y vídeo el propio. ¿Vale? Entramos también en que hemos abierto mucho más en la versión 4 la capacidad del input. Es decir, ahora somos capaces de poder preguntarle cosas con muchas más palabras. Es decir, le podemos preguntar ya preguntas vinculadas no solo a cómo se hace una tortilla de patatas, sino que el input que le podemos dar pueda ser directamente un texto, un libro, un documento de 20.000 palabras, de 10.000 palabras, y sobre este input pedirle que nos haga resúmenes, que busque datos, que nos proponga mejoras, etcétera, etcétera. Es decir, que como os podéis imaginar, empieza a ser suficientemente potente esta herramienta para poderse incorporar en el workflow de muchas de las actividades cotidianas que realizamos y ser capaz de podernos dar un soporte en esta. Supera muchísimo sus capacidades de razonamiento avanzado, ¿vale? Es decir, cuando han puesto ChatGPT contra preguntas complejas y problemas matemáticos cada vez más avanzados, si su capacidad es extraordinariamente superior. ¿Vale? De hecho, en esta lista que veis aquí, no sé si se lee muy bien, es el resultado que ha sacado ChatGPT contra los principales exámenes en las universidades americanas en distintas materias en cursos iniciales, ¿vale? Es decir, en lo que serían los primeros cursos de cualquier carrera, como puede ser psicología, macroeconomía, lenguaje y composición, arte y biología. Y como veis en las distintas columnas, en la primera columna veis el resultado y como veis ChatGPT ha estado alrededor casi siempre en todas las pruebas, excepto en esta de aquí subrayada, ha estado casi siempre en el top 10 o en el percentil 10 de las respuestas a los exámenes. Mientras que su antiguo compañero, la versión 3, 3.5, siempre estaba en el percentil por debajo, es decir, por el percentil 90. Es decir, estamos delante de una máquina que ya tiene la capacidad de no solo responder exámenes, que si queréis es poco, es una curiosidad, una anécdota, sino que ya es capaz de poder entender suficientemente distintos campos de conocimiento y entender cuál es realmente la composición de ese lenguaje alrededor de esta tecnología. ¿Cómo hemos mejorado? Hay un significado implícito, es decir, es capaz de entender, de comprender el significado implícito de las palabras en una frase y comprender de una forma mucho más precisa y relevante, es decir, ha ganado mucho más en precisión. Está mejor en el contexto y en la conversación, es decir, es mucho más avanzado, incorpora conocimiento previo, conocimiento de ontologías, que permite entenderle mucho mejor el mundo que lo rodea. Aún así, repito, no es que sea un gran físico o un gran matemático, es una máquina que entiende muy bien las relaciones lógicas, las ontologías propias de cada
área de conocimiento y como tal es capaz de poder responder a preguntas dentro de los distintos campos semánticos. Otra de las cosas muy potentes en el chat GPT-4 va a ser el tono y el estilo. Vamos a poderle pedir no solo que nos conteste, sino que nos conteste en el tono y estilo que nos apetezca. Es decir, no solo que nos diga cuál va a ser, no sé, la previsión del tiempo para mañana, ¿vale? Sino que nos diga cómo va a ser la previsión del tiempo para mañana, cómo lo haría Andreu Buenafuente. Es decir, que tenga la capacidad de poder responder en distintos tonos y modelos formales de conocimiento. Esto os podéis imaginar las implicaciones que puede tener en todo lo que sea el mundo del marketing, las campañas, email marketing, CRM. Es decir, podremos finalmente, cuando hablábamos de la customización del contenido por cliente, entendiendo bien el parámetro de quién es el cliente, pedirle a GPT-4 que escriba ese texto, ese mail, esa campaña, con los inputs propios de decir si nos estamos dirigiendo a un niño, a una mujer, a un hombre, con distintos tipos de aficiones y con un tono que queramos darle a ese tipo de campaña en función del momento o el tipo de acción que estamos teniendo. Pasamos a tener una máquina que ya es creativa. Seguramente muchas de las veces cuando hablamos de qué será capaz de hacer la inteligencia artificial o no, nos poníamos como la creatividad en el límite. Esta máquina tiene una capacidad de creatividad extraordinaria. Podrá trabajar con imágenes. Puede escribir código en los principales lenguajes de programación. Quizá los que estáis aquí esto no es muy relevante, pero si una de las cosas que ha habido en escasez en los últimos años ha sido capacidad de programación y programadores, con GPT-4 un programador tiene un copiloto, que es otra de las frases que vais a escuchar mucho en los próximos meses. El concepto del copiloto, van a aparecer productos que van a ser copilotos de todas las distintas tareas a las que de alguna forma os vais a trabajar. Copilotos para el departamento de recursos humanos, copilotos para el departamento de ventas, copilotos para el departamento de marketing, copilotos para el departamento de finanzas, para el departamento legal, etcétera, etcétera. Esta es un poco la idea, quedaros con este concepto. GPT-4 ha conseguido construir un cerebro 10 veces superior al que teníamos con el GP3 y que ya nos impresionó y nos pareció realmente algo interesante. Hemos llegado realmente a mejorar la estructura, esta estructura que se dice de Transformer, que es el modelo que subyace de Deep Learning a esta máquina de reconocimiento de proceso natural. Y básicamente estamos en unos casos de asertividad en un 82%. Las cifras muestran que un 70% de la gente que se le han enseñado resultados del 3 al 4 prefiere los resultados del 4. Por tanto, realmente de forma objetiva estamos delante de un caso, de un cambio sustancial en esta nueva versión. No es una cuestión de un pequeño fine tuning. Por lo tanto, os invitamos a poder otra vez probar el producto en las distintas versiones que existen para poder acceder a él, desde el Chat Plus, etcétera, etcétera. Y hay compañías que están incorporando esta tecnología. Duolingo, como conocéis, una aplicación para conocer idiomas, ya está desarrollando distintos casos de uso, en este caso un compañero conversacional basado en AI, y la forma de poder explicar y mejorar mucho más el feedback de cuando te has hecho una respuesta mala a tus ejercicios, sea mucho más extenso el contarte por qué el caso. Stripe ha empezado a incorporar la tecnología GPT-3 y en breve incorporará la 4 para optimizar el análisis de fraude, la experiencia de usuario. Y Islandia, para la preservación del islandés, ha cerrado un acuerdo de colaboración con OpenAI para poder utilizar esta tecnología y preservar un idioma cada vez de alguna forma más amenazado por la falta de uso. Existen muchos otros elementos, consideraciones éticas que podamos tener. Os invito a ver distintas entrevistas del CEO de OpenAI, donde realmente él hace una disección muy interesante de cuáles son los retos que tiene esta tecnología, estos productos. Una es el sesgo. Evidentemente, cuando nosotros estamos entrenando una inteligencia con una información que tiene sesgo, ese sesgo es muy probable se va a transformar en conocimiento dentro de esa plataforma y, por tanto, sus respuestas pueden tener sesgo. Pueden tener discriminación. Si el input tiene y ya incorpora discriminación, podemos tener discriminación en sexo, razas, etcétera, etcétera. Veremos, y es algo que hay que estar muy atento en las próximas elecciones, cuál va a ser el rol de estas tecnologías para facilitar la desinformación.
la sensación de que este contenido es correcto y que las respuestas que nos da son correctas puede llegar a darnos una falsa sensación de veracidad al output de este tipo de tecnologías, más que la facilidad en poder generar contenido de forma rápida y a escala para poder generar campañas masivas de desinformación es hoy ya una realidad. Es un modelo que no es que no tenga transparencia, sino que no es determinista y por tanto siempre va a ser muy difícil poder entender bien cómo va a funcionar. Muy bien. Poco más, llegando a la conclusión y sin extender mucho más, sé que es una pincelada muy por encima. Seguramente todos estáis pensando cuál es, en mi empresa, cuál es mi próximo paso. Nosotros en Liquid también estamos en este momento de reflexión. ¿Cuál es el impacto de esta tecnología en una compañía como la nuestra, basada principalmente en conocimiento? Para mí, básicamente, estamos delante de una revolución que tiene las mismas características o la misma capacidad o profundidad como tuvo el microprocesador o como tuvo el Internet móvil o el Internet que entendemos hoy. Estamos delante de un nuevo Internet. Empezamos una nueva era, que es el Internet de la inteligencia artificial. Estamos en su versión 1.0. Estamos empezando a ver los primeros casos de uso, pero en nuestro caso, Liquid, que es una empresa de conocimiento, es evidente que uno de los impactos que tiene en nuestro negocio es que si hasta la fecha Internet hizo que el coste marginal de intercambiar y comunicarnos, intercambiar información y comunicarnos fuera casi cero, este tipo de producto lo que hace es que incorporar inteligencia en un proceso de negocio tenga un coste marginal cero. Es decir, vamos a un Internet que tiene inteligencia. Con eso, básicamente lo que quiere decir es que todos aquellos procesos que podríamos decir que es capaz de hacer un humano con un nivel de inteligencia propio de un universitario de primer año, esta tecnología hoy ya tiene más o menos la capacidad de poderlo sustituir. Con eso, básicamente, a uno le sale rápidamente es hacer un análisis de cuál es el volumen hoy de tareas que ya seríamos susceptibles de poder automatizar con el uso de estas tecnologías en nuestro día a día. Redacción de emails, redacción de informes, análisis de hojas de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Tareas que quizá antes nos llevaban a lo mejor 3, 4 días de tareas, serán tareas que se sustituirán en 20 minutos de trabajo. Esto es una gran oportunidad para las compañías y en particular pensamos para las pymes, para poder realmente ser competitivos y poder seguir de alguna forma aprovechando esta nueva forma de poder trabajar para poder entregar mucho más con los mismos recursos que tenemos hoy. Es decir, una oportunidad real de generar mucho más top line, seguramente manteniendo una estructura, si queréis, de costes en personas y en procesos más o menos parecida. Sobre eso, evidentemente, hay otra visión que podría ser de decir, oye, pues si podemos hacer lo mismo con menos recursos, pues puede haber una opción real de destrucción, si queréis, de empleo, de trabajo, que sería una de las típicas reflexiones que aparecen en el mundo de la inteligencia artificial. Es un escenario, ¿vale? No lo considero muy probable por el hecho de que evidentemente van a aparecer muchas necesidades de nuevos tipos de uso del tiempo de las personas para trabajar con estas tecnologías. Y pienso que seguramente las compañías verán esto más como una oportunidad de poder crecer y optimizar mucho más sus capacidades como más en una opción de intentar reducirse y ser más livianas en pro de mantener unos mismos top lines. Tendremos un proceso, pero sí que realmente pensar que vuestra compañía va en los próximos, diría, meses barra, no sé si llegaremos a años, tener que pasar por esa fase de análisis y diagnóstico de cuál es el volumen de trabajo que están haciendo nuestros compañeros que puede ser susceptible de ser automatizado, ¿no? Identificar cuáles son las herramientas que son más óptimas en nuestro vertical, porque cada vez están saliendo a razón de unas 100 herramientas por semana basadas en este tipo de tecnología. Y a partir de ahí hacer el rollout en los equipos de este tipo de herramientas. Básicamente porque esto es lo que va a suceder no en vuestro sector, sino en cualquier compañía. Y el concepto del copilot o del coingeniero va a ser algo que vamos a ver muy posiblemente. A futuro, todo está por ver y evidentemente ojalá subiéramos la era del futuro y nos dedicaríamos seguramente a comprar números de lotería. Pero como no tenemos aún esa tecnología y GPT tampoco parece, si le preguntáis el número del gordo de Navidad del año que viene, os va a contestar que no lo sabe.
o como mínimo no nos lo dice a nosotros, ¿vale? Realmente tendremos que empezar a ver cómo esta tecnología se va desplegando y pienso que es muy importante también a la velocidad que estas compañías van a ir desplegando estas tecnologías. Yo pienso que los primeros interesados a que estas tecnologías sirvan para mejorar la vida y el trabajo de las personas son ellos. Si estas tecnologías empiezan a caer en usos cada vez que perjudican a las empresas, perjudican a las personas, los primeros que van a tener un problema van a ser estas compañías, que les va a ser muy difícil el poder ser viables y poder seducir. Por tanto, los primeros interesados en que el uso de estas tecnologías sean para generar valor son estas propias compañías, de las que conocéis, y ya hay muchísimas grandes compañías detrás con inversiones billonarias como Microsoft, 10 billones en OpenAI. La última es deciros, y algo que seguramente es menos conocido, es que GPT-4 de OpenAI no es la inteligencia artificial más grande ni más potente, ¿vale? Existe otra inteligencia, evidentemente todo esto es más rumores que realidad, que es mucho más grande y mucho más potente, ¿vale? Que se llama DAO 2.0, ¿vale? Es una tecnología desarrollada en China que llevan más tiempo trabajando sobre estos modelos de lenguaje grande y que, por lo que se comenta y los pocos datos que hay disponibles, parece que tiene mucho más rendimiento, precisión y performance que GPT-4 y las soluciones que tiene Google también en mercado. Es decir, que la carrera para conseguir desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas no es una cuestión solo de unas pocas compañías, sino, como no podía ser de otra forma, empezaremos a ver también movimientos, si queréis, geopolíticos en este aspecto. ¿Vale? Y lo dejo aquí. No sé si hay preguntas o comentarios sobre esta breve introducción. Os mandaremos por correo a los que habéis existido un par de links que pensamos que vale la pena, un par de entrevistas que vale la pena visitar o ver sobre SAM, el documento completo sobre los detalles de mejora de GPT-4 y la presentación que habéis visto hoy, un documento técnico donde podéis ver la evolución en detalle y para aquellos que tengáis más interés. Y por último, un documento o un post donde se recogen más de 3.000 prompts y casos de uso y aplicaciones para que podáis tener un ejemplo profundo de distintos tipos de formas de uso de esta tecnología en distintos verticales. ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Desde el chat, Marta Donoso pregunta, ¿alguna idea de implicaciones en educación y cómo va a cambiar la manera en que aprendemos? Vale, pues Marta, seguramente has tocado uno de los sectores que pienso que va a ser más impactado y más rápidamente, es la educación. Honestamente, la digitalización ha cambiado relativamente poco la educación. Más allá del uso de cierta gamificación y videojuego para, sobre todo, personas con dificultad del aprendizaje, la digitalización, más allá de hacer accesible el contenido y democratizar el acceso a cierto contenido, realmente no ha cambiado mucho el patrón de conocimiento o cómo aprendemos, la forma en que aprendemos, ¿vale? Yo creo que ChatGPT ha venido para cambiar eso, para auténticamente cambiar la forma en que la gente aprende. No en digitalizar el contenido y hacerlo disponible online como hicieron los MOOC, ¿no? Que los Online Massive Courses, que fue una digitalización del cuerpo de conocimiento y hacerlo disponible, sino que estamos algo delante bastante más profundo, que es cambiar la forma en que la gente aprende. Se está demostrado científicamente que la gente que mejor performa en matemáticas tiene mejor rendimiento profesional a la larga en su vida. Full stop. Se nota que soy matemático, pero bueno, más allá de eso, ¿vale? Ayudar a la gente a ser mejor en matemáticas hace el mundo mejor. Y ChatGPT va a ayudar a que la gente, por fin, aprenda y ame las matemáticas. Porque vas a tener un profesor particular, individualizado, ajustado a tus necesidades, que vas a tener la capacidad de poder preguntarle, interrogarle, hasta que encuentre aquella forma de poderte ayudar y entienda tu patrón de conocimiento y te ayude realmente a aquellos conceptos, desgranarlos y presentártelos de la forma que a ti te hace conveniente y te gusta. Tenemos otra pregunta, Estefanía Puig. Entiendo que OpenAI está cerrando grandes deals con empresas haciéndoles un traje a medida, pero para los usuarios de a pie, porque es gratuito. Vale.
Esto es muy interesante, Estefanía. ¿Cuál es el modelo? Básicamente tenéis que pensar en GPT-4 como en una infraestructura de conocimiento que está entrenado de forma generalista y es capaz de mantener conversaciones en campos más o menos generalistas y que su input ha sido lo que ha encontrado en Internet. ¿Vale? Claro, en Internet hay muchas cosas, pero cuando nos ponemos en dominios de conocimiento muy específico y muy técnico, la cantidad de información disponible en Internet cae básicamente de forma exponencial. ¿Qué es lo que ofrece OpenAI? Es que esa capa última de especialización de esta tecnología la puedas entrenar tú y que tú ese entrenamiento, en lugar de que se convierta en un entrenamiento colectivo que esté disponible para el resto del mundo, sea un entrenamiento que básicamente tú y solo tú puedas utilizar y comercializar. Por ejemplo, Morgan Stanley está utilizando GPT para coger toda su base de conocimiento para sus empleados de banca privada, para que absorba todo el conocimiento de mercados, informes que tiene esa compañía y poner ese conocimiento dentro de esta herramienta para que esté disponible única y exclusivamente para sus empleados. De tal forma que ahora los empleados de banca privada tienen acceso de forma directa a todo el conocimiento de Morgan Stanley sobre mercados y productos financieros. Esto es lo que vamos a ver. Empresas que van a coger campos específicos de conocimiento y teniendo acceso a un conjunto de datos caro y privilegiado, nos van a vender esa especialización. O compañías que lo que vais a hacer es contratar estas tecnologías para poder entrenar esa inteligencia artificial dentro de vuestro campo de expertise. Es decir, vais a enchufar vuestro SAP a ChatGPT. Y ¡boom! Le pondréis el CRM, le pondréis el SAP, le pondréis todo vuestro cuerpo de conocimiento y de golpe esa compañía quedará de alguna forma absorbida por ese conocimiento con una capacidad de procesado enorme de toda la información que tenéis, en ese caso de gestión, si es el CRM y el SAP. Y si es parte de producto, pondréis todo vuestro catálogo de producto, todo vuestro PIM y de él absorberá ese PIM. Pero es que lo maravilloso de esto es que a partir de ahora, cuando os conectéis a una página web y queráis ver un producto, el descriptivo del producto ya no será una cosa estática. Sabiendo quién eres, porque estás logado en la empresa y sé cuál ha sido tu patrón de consumo, sé quién eres y qué te gusta, le voy a pedir a ChatGPT que cada vez que tenga que mostrarte un producto, el descriptivo del producto esté ajustado a quién eres. Y si eres una persona más joven, pues le voy a poner un tono a lo mejor más divertido, más gracioso. Si eres un hombre, le voy a poner cierto tono. Si eres una mujer, quizá le pongo otro tono. Con eso lo que voy a conseguir que es mucha más conversión en mi e-commerce, porque el listing del producto será mucho más appealing. ¿Por qué? Porque como aquel que dice, me podrá hablar a mí, a mis necesidades. Y como sabe que a mí me gusta no sé qué actividad, me hablará de las propiedades de ese producto cuando está realizando no sé qué tipo de actividad. Vamos con dos preguntas más. Íñigo y Duarte, ¿hasta qué punto la parte core o diferenciada de un negocio puede ser conocida por la competencia al utilizar el ChatGPT como herramienta de productividad? Bueno, esto un poco lo hemos contextado. Realmente se van a poder cerrar entornos donde solo el entrenamiento generado dentro de una compañía esté disponible para el conjunto de usuarios que define la compañía. Y la última pregunta que tenemos es Sandra Pavón. ¿Existen cursos actualmente para formarse ampliamente en el uso de ChatGPT? No. Existe contenido en la red que te da indicaciones, pero si buscáis formalmente un curso para cómo usarlo, no. Ahora, yo lo que te diría aquí, Sandra, es que tienes una oportunidad fantástica porque tienes el mejor profesor para aprender cómo funciona ChatGPT, que es ChatGPT. Pregúntale a él cómo usarlo. Y realmente te va a explicar cómo usarlo. Y le podrás preguntar aquellas preguntas que tú quieres preguntar para cómo quieres utilizar esa tecnología. Pues no tenemos más preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Alguna más? Si no se animan, yo simplemente dejar una reflexión, yo pienso hacia dónde, una reflexión más filosófica de hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Un caso gubernamental, el caso de Islandia con el tema de la lengua,
pero no como si te refieres a que haya gobiernos que ya estén utilizando esto en procesos, no. Aún no está en misión crítica en ningún proceso que nosotros conozcamos, evidentemente. Pero claro, esto es la información que hay disclose, ¿vale? La última reflexión es hacia dónde vamos como profesionales, ¿no? Es realmente lo que nos debe preocupar un poco, seguramente va a ser, oye, ¿qué nos va a pasar con mi profesión? ¿Qué va a pasar con mi día a día? ¿Qué va a pasar a mí como profesional, ¿no? Yo pienso que estamos delante de un riesgo que es lo que yo llamo la notarización del mundo. Es decir, corremos un riesgo de transformarnos todos en notarios. ¿No? ¿Qué quiero decir con eso? Un notario básicamente lo que hace es firmar y dar fe. Entonces, corremos el riesgo de que al final el contenido de nuestro día a día esté generado por inteligencia artificial y que lo único que hagamos nosotros es dar fe que eso que ha hecho la inteligencia artificial es correcto. Entonces, cuando uno solo da fe de una cosa, normalmente lo que hace es intentar que esa fe esté bajo un entorno regulado. Con eso que quiero, que estamos delante de un riesgo real de que a partir de ahora, cuando uno tenga que presentar, no sé, un modelo, un caso, un business case a un banco para que te den una financiación, el banco diga que si no está firmado por un consultor, no te doy la financiación. Que cuando quieras presentar un proyecto de arquitectura, si no está firmado por un arquitecto. Es decir, que empecemos de alguna forma a intentar colegiarnos todos en exceso para intentar conseguir algo que hoy no tenemos, que es la firma, y de alguna forma acabar de alguna forma diciendo, bueno, trabaja la inteligencia artificial y yo paso por aquí y firmo. Con eso corremos ese riesgo, ¿no? De transformarnos todos o intentar frenar la disrupción por regulación, intentando protegernos artificialmente con entornos regulados, ¿vale? Eso nos llevaría a todos a ser ese modelo, si queréis, de notario de todo, dar fe de que todo lo que ha hecho la inteligencia artificial es correcto. Si ese es el escenario, estamos delante seguramente de algo que muchas veces habéis oído hablar, que sería la renta básica universal o el income universal. Porque que te paguen para firmar quiere decir que te están subsidiando. Y eso querría decir básicamente que lo que estaríamos es en una sociedad fuertemente automatizada donde las personas firman y trabajan las máquinas. Ese sería un escenario real, ¿vale? Cobrar por no hacer nada básicamente se llama renta básica universal. Tendremos que ver dónde trabaja, ¿no? Pero no es un escenario nada descabellado que pongamos la regulación para frenar la innovación. Y ahora se han animado, pero como si os parece, bueno, falta, ya nos pasamos un poco del tiempo, hacemos una pregunta más. David Moreno decía, ¿qué pasa con lo que crea ChatGPT? Aquí entiendo que se refiere más a la propiedad de lo que crea ChatGPT. Este es un marco y un agujero legal interesante. Me parece que no sé si hay algún abogado en la sala que nos pueda ilustrar y seguramente será uno de los temas a trabajar. Es decir, cómo vamos a trabajar la propiedad intelectual y cuál va a ser el propietario, ¿no? de este output que generan estos contenidos. A partir de aquí, si identificamos que el output viene de una ingesta de información que tenía derechos y identificamos un patrón que en esa imagen se identifican imágenes de otros, por ejemplo, si al final esa imagen creada es propiedad de la máquina que la ha creado o del que ha puesto el prompt que ha sido capaz de generar ese contenido. Por eso pienso que estamos viendo esta tecnología y nos la están lanzando poco a poco. Si lo hubieran lanzado de forma disruptiva, con supercasos de uso, cambiando industrias de arriba abajo, porque tiene el potencial de hacerlo, yo creo que lo que habrían hecho es generar anticuerpo naturalmente y que una legión de Davids y de abogados se presentaran en la puerta de OpenAI con unas demandas que hubieran frito la compañía al día siguiente, ¿vale? Entonces yo creo que realmente están ellos también con una estrategia de mica en mica, que es digo en catalán, ¿no? Poco a poco, para no cruzar ninguna línea y evitar que de alguna forma la disrupción sea tan grande que se les vuelva en contra. Y cuando veáis la entrevista de ABC, de Sam, del fundador, del CEO, etcétera, etcétera, identificaréis ese temor permanente que tienen de darle la justa velocidad a esta tecnología para evitar que se genere un efecto anticuerpo radical por sectores, compañías, lobbies, empresas y sociedades. Pero para mí, simplemente, último mensaje. Estamos, y eso es algo que estamos profundamente convencidos en Liquid, estamos delante de una tecnología que tiene un poder de disrupción igual o superior a la que ha tenido Internet. Entramos en un nuevo capítulo, en un nuevo Internet, con una capacidad de cambiar profundamente cómo hemos trabajado
y cómo nos hemos relacionado hasta la fecha. Pues lo dejamos aquí, Aleix. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias también a todos los asistentes por haber estado con nosotros estos 51 minutos. Esperamos que haya sido de vuestro interés, que ya los que no os hayáis suscrito todavía a ChatGPT 4, que sepáis que ya está, bueno, que obviamente está abierto, pero que estaba sobrecargado, pero ahora está disponible, con lo cual ya os podéis registrar si queréis. Y aprovecho para comentaros que si queréis saber un poco más sobre todo lo que hacemos en Liquid como compañía, podéis encontrar, bueno, nos podéis encontrar en nuestra web, que es liquidlab.io, o a través de LinkedIn, que es Liquid Lab Ventures. Os dejo los links aquí en el chat y también os dejo mi correo de contacto por si tenéis alguna duda. Os haremos llegar un correo electrónico para que podáis valorar la sesión de hoy y también con los links que os ha comentado Aleix sobre vídeos que podrían ser interesantes para vosotros. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.